¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta capacitación sobre instalación de iluminación lineal. El contenido que les tengo preparado el día de hoy es cómo vamos a seleccionar cada uno de los componentes para poder hacer las aplicaciones que les voy a mostrar en un momento. Todo sobre perfiles de aluminio, tiras de LEDs y en su caso fuentes de poder. Vamos a ver también cada uno de los modos de instalación que tienen todos los perfiles de la línea 2021 Illumileds. Y también los tipos de tira, tanto extra plana como non-wire, y también algunas regletas rígidas que nos pueden servir para armar aplicaciones de iluminación lineal con perfiles más anchos y profundos. Me presento, mi nombre es Mario López y vamos a iniciar. Los objetivos que tenemos en esta capacitación es que aprendamos a seleccionar de manera adecuada tanto perfiles de aluminio, tiras de LED y en su caso fuentes de poder para integrarlos en las aplicaciones de iluminación lineal que tengamos en cada uno de nuestros proyectos, así como también que cada uno de nuestros luminarios armados cumplan con los objetivos de estética y de funcionalidad para poder sustituir o incluso superar sistemas de iluminación basados en lámparas incandescentes o fluorescentes. Primero que nada quiero iniciar con definir qué es eso de la iluminación lineal. La iluminación lineal son cosas como lo que vemos en la imagen del lado derecho. Como su nombre lo dice, son líneas luminosas que pueden ir desde en apariencia líneas muy angostas o líneas más anchas dependiendo del acabado final que queremos lograr. Entonces estas aplicaciones se componen de perfiles de aluminio, de tiras de LED y de fuentes de poder. Cada uno de estos tres elementos cumple con una tarea muy importante. El perfil de aluminio nos va a servir como carcasa del luminario terminado, así como también va a cumplir la función de disipación de calor de la tira de LED que coloquemos dentro. La tira de LED va a cumplir la función de ser la lámpara o el componente que emite la luz. Entonces de la tira de LED va a depender qué tanto consumo en watts y qué tanto nivel de iluminación o qué tanto flujo luminoso vamos a tener en la aplicación final. Y por último, la fuente de poder, o como comúnmente también le llaman transformador o convertidor o driver, va a cumplir la función en términos técnicos muy generales de bajarnos el voltaje de 127 o de 220 volts que nos lleguen a nuestros contactos eléctricos a 12 o a 24 volts dependiendo de las necesidades que tenga la tira de LED. La iluminación lineal, les voy a ir presentando algunas de las imágenes de ejemplo que tengo por acá. Es muy versátil porque nos va a servir para hacer aplicaciones tanto en línea recta de 2 o de la cantidad de metros que necesitemos, así como también formar diferentes figuras en ángulos rectos o en ángulos o en curvas dependiendo del modelo de perfil que nosotros elijamos y de la idea que tengamos en mente para plasmar en el propio proyecto. Así como también es importante saber que podemos hacer la combinación de diferentes tonos de luz para generar también ambientes o de confort o de actividades o simplemente de acento. Todo esto va a depender entonces del modelo de tira de LED que utilicemos. Como podemos ver en esta imagen, podemos ir combinando diferentes modelos de perfil y de tira para generar acentos de luz con cambios de color y al mismo tiempo tener una línea luminosa que nos sirva como iluminación general en los espacios. Entonces aquí vamos a estar jugando entre los tonos de luz y las potencias que tengamos en cuanto a nivel de iluminación. Para el caso de donde queremos hacer simplemente acentos o adornos de luz, nos vamos a encontrar con tiras de LED extraplanas de bajo consumo y también de bajo brillo. Y nos lo vamos a encontrar también tiras que están divididas en línea profesional y línea de bajo costo. ¿Cuál va a ser la diferencia entre cada uno de estos dos segmentos? Bueno, que la línea profesional está pensada para aplicaciones comerciales en donde vamos a tener usos prolongados de a lo mejor de 4 a 8 o incluso hasta 12 horas continuas y con un alto nivel de iluminación. En el caso de las tiras de LED económicas, pues vamos a encontrar modelos de muy bajo consumo de 3 o de 4.8 watts por cada metro y que nos van a dar muy poco brillo y están pensados para hacer este tipo de aplicaciones. Como podemos ver en esta imagen, como les comentaba al inicio, la iluminación lineal tiene la versatilidad de poder generar diferentes figuras con la luz frontal, es decir, hacia abajo directamente hacia el plano de trabajo, con la luz interna o con la luz externa.
Todo esto va a depender de cómo hagamos los cortes sobre los perfiles de aluminio y cómo configuremos cada uno de los modelos. Lo que nos interesa en esta presentación es saber qué hay detrás de todas estas aplicaciones, ya que normalmente nos vamos a encontrar con proyectos que no están pensados al 100% desde el inicio para iluminación lineal, sino que tal vez están pensados para poner lámparas incandescentes o halógenas. Entonces tenemos que empezar a adaptar esa instalación eléctrica para que combine perfectamente y empate con el concepto de iluminación lineal. Aquí les muestro una imagen de lo que hay detrás de un cajillo de luz indirecta, en donde nos vamos a encontrar registros pequeños y un armazón metálico en donde vamos a tener que ver la forma de fijar o nuestra tira de LED o nuestro perfil de aluminio. Normalmente para este tipo de aplicaciones pues vamos a elegir tiras de muy bajo consumo porque solamente queremos hacer un acento o un adorno. En este caso podemos utilizar tiras tipo non-wire que vienen en rollos de 50 metros con cortes cada 50 centímetros o cada metro, y que bueno, van a tener la ventaja de que solamente con un adaptador muy pequeño del tamaño de un cargador de celular podemos alimentar estos 50 metros continuos de tira, y de esta forma el adaptadorcito queda alojado en alguno de los registros que vemos en la imagen, para que después tengamos un acabado como lo que vemos en esta otra diapositiva, que tenemos ya simplemente a la vista el efecto de luz sin ningún cable y sin ningún soporte a simple vista. Acá les tengo otro ejemplo de un cajillo un poco más complicado, el de la imagen del lado izquierdo, en donde tenemos ángulos y tenemos curvas muy caprichosas y muy cerradas, en las que podemos echar mano tanto de soleras de aluminio o de modelos de perfil flexible que nos den la posibilidad de hacer todas estas formas sin necesidad de tener muchos cortes, así como también la tira non-wire, que nos va a servir para fijar directamente sobre el material, en este caso sobre tabla roca, sin tener que utilizar ningún otro componente extra. Y en la imagen del lado derecho vemos la combinación de iluminación lineal en cajillo y de luminarios que pueden ser de LED o pueden ser halógenos o pueden ser incandescentes, situados en todo el perímetro del techo. Aquí vemos ya las aplicaciones terminadas. En el caso de la primera imagen del lado izquierdo superior tenemos una forma de plafón en donde vamos a colocar tira de LED RGB con cambio de color, y va a depender del tipo de controlador que utilicemos, que vamos a ver en otras capacitaciones de este mismo módulo, para poder hacer la manipulación de los colores desde un teléfono celular o desde un control remoto controlado vía infrarrojos o vía radiofrecuencia, dependiendo también de las necesidades que tengamos. Y en las otras tres imágenes pues vemos diferentes modelos de tira y de perfil de aluminio, como puede ser en el lado derecho superior con tira non-wire, en el lado izquierdo inferior con perfil flexible y con tira extraplana de 5 metros, y en el caso de la última imagen del lado derecho inferior pues nos encontramos perfiles que son mucho más anchos y profundos, combinados con regletas rígidas de tipo AC-Board o AC-Board 2L, que es como lo que estamos viendo ahorita en la imagen de la pantalla, que nos va a servir para hacer aplicaciones que ya no requieran una fuente de poder o un transformador, porque estas regletas ya van conectadas directamente a 127 volts y nos permiten entonces hacer una instalación mucho más simple. Ahora, tenemos que empezar a seleccionar el primer componente o el primer elemento para iluminación lineal, que es el perfil de aluminio. Yo siempre recomiendo que nos vayamos desde atrás hacia adelante, es decir, primero elegimos nuestro perfil por estética y por tipo de instalación. ¿Qué va a incluir un kit de perfil? Siempre nos vamos a encontrar en la ficha técnica o en nuestra hoja de catálogo el modelo tal terminación kit. Cuando nosotros vemos la terminación kit, quiere decir que este producto ya te incluye 2 o 3 metros de perfil de aluminio dependiendo del modelo, 2 o 3 metros de mica difusa, par de tapas laterales y par de grapas de fijación en el caso de los perfiles que están pensados para sobreponer o para suspender o para empotrar. En el caso de los perfiles que están pensados para suspender, pues vamos a encontrar, además de las tapas, un juego de tensores de cable de acero para poder hacer la instalación colgada desde el techo. Entonces, esto es lo que te incluye un kit de perfil de aluminio de la marca Illumileds.
todo el material necesario para que armemos un luminario completo de 2 o de 3 metros dependiendo del modelo. Adicional a esto, nosotros podemos adquirir por separado el juego de tapas, el juego de grapas o la mica solas, dependiendo de si necesitamos armar más de un luminario de menos de 2 metros. Entonces, en la ficha técnica y en el catálogo pues, nos vamos a encontrar las claves de cada uno de los componentes por separado. A continuación vamos a ver esta presentación de todos los perfiles de aluminio que componen la línea 2021 Illumileds. Ok, bueno, pues en esta ocasión quiero mostrarles el maletín de perfiles de la línea 2021 Illumileds. En este muestrario nos vamos a encontrar todos los perfiles que conforman la línea de este año y bueno, vamos a encontrarnos que están organizados desde los perfiles menos profundos y más angostos hasta los más anchos y profundos. Entonces, dependiendo del tipo de instalación, si es empotrada, sobrepuesta o suspendido, vamos a ir eligiendo cada uno de los modelos. ¿Cómo vamos a saber si un perfil es para empotrar o para sobreponer? Vamos a tomar el ejemplo del perfil DXAP01 en acabado negro, que es este que está por acá, y el DXAP02 también en acabado negro. Estos perfiles, al colocarlos empotrados o sobrepuestos, van a tener un efecto de luz muy similar entre cada uno de ellos. La diferencia es que la carcasa o el cuerpo de aluminio, en el caso del DXAP02N, nos vamos a encontrar con una aleta lateral. Esta aleta lateral nos va a servir para ocultar las imperfecciones que pudiéramos llegar a tener a la hora de hacer el ranurado sobre el material donde lo vamos a instalar, y en el caso del DXAP01 en acabado negro viene sin esa ceja lateral porque está pensado para que quede sobrepuesto en la superficie. Además, en el caso de todos estos perfiles en acabado negro nos vamos a encontrar que la mica también es negra, pero tiene cierto nivel de transparencia. Entonces esto nos va a permitir que no tengamos una gran pérdida de luz entre lo que emite nuestra tira de LED y lo que está saliendo como tal de nuestra línea luminosa. De la línea o del segmento de línea de los perfiles menos anchos y profundos nos vamos a encontrar entonces el DXAP01 y DXAP02, que son los que les estaba mostrando hace un momento. Nos vamos a encontrar otros perfiles muy interesantes que son los perfiles tipo wall washer. Le llamamos wall washer porque la ranura en donde va colocada la tira de LED tiene cierta inclinación. Entonces esto nos permite que al colocarlo empotrado en madera o en MDF, la luz vaya de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, y evitando un poco el deslumbramiento. Vamos a tener dos variantes que son como esta que les mostraba, o esta de acá, que es un perfil más ancho que nos puede servir para hacer líneas luminosas de mayor potencia. Nos vamos a encontrar también con perfiles tipo UGR. Los perfiles UGR, como podemos ver acá, tienen unos cortadores de luz que sobresalen después de la mica difusa. Este cortador de luz pues, nos va a permitir que al colocarlo en la parte superior de un mueble o en el techo, no veamos directamente la línea luminosa, sino que veamos solo el efecto de luz, o esto nos va a permitir una aplicación mucho más cómoda, evitando como tal el deslumbramiento en las áreas iluminadas. Nos vamos a encontrar también con perfiles tipo esquinero, que es este de aquí, y también en acabado aluminio natural. En cada uno de ellos, bueno, pues vamos a ver que también tenemos en el interior del perfil de aluminio una pequeña base, que es donde vamos a colocar la tira de LED, y después vamos a poner la mica difusa a presión. Entonces estos van colocados en las esquinas internas de los muebles o de las habitaciones. En el caso de los perfiles para uso en exterior vamos a tener también dos variantes, que es el ILUDXA 1812 y el ILUDXA 2512. El 2512 con ceja lateral para empotrar y el 1812 sin ceja lateral para sobreponer. La característica que les da el grado de protección IP65 a estos perfiles es la forma que nos vamos a encontrar en la mica. La mica es una especie de manga o de tubo rectangular que encierra completamente a la tira de LED, que va montada sobre una solera que queda a todo lo largo de los 3 metros de perfil de aluminio, y entonces esto evita que haya filtraciones de humedad hasta el interior en las conexiones y sobre los componentes de la tira. Además de que cada uno de estos modelos cuenta con su kit de tapas
y aparte tenemos un sello de silicón que sella o cierra herméticamente nuestra barra luminosa cuando ya queda terminada. Y como podemos ver, la mica difusa entra deslizada a todo lo largo del cuerpo de perfil de aluminio. Vamos a encontrarnos también con la variante de esquinero, pero con mica cuadrada. Entonces vamos a tener prácticamente el mismo efecto que con el primer esquinero que veíamos, pero va a depender aquí de la estética que queremos lograr. Tenemos la opción entonces de mica redonda y de mica cuadrada. Este perfil es muy interesante, es el PA3006 Kit, lo vamos a encontrar en largos de 2 metros, igual incluye 2 metros de perfil de aluminio, 2 metros de mica difusa y par de tapas laterales. Este es uno de los pocos perfiles de aluminio que no traen grapas de fijación. La fijación en este modelo se hace directamente. Vamos a retirar la mica difusa y por la parte interior del perfil es donde vamos a hacer perforaciones y hacer un avellanado para evitar o que tengamos puntos en donde la tira de LED no se adhiere perfectamente al cuerpo de aluminio. Entonces este perfil, por su forma y por su estética, va a ser muy popular o va a ser muy socorrido en aplicaciones en donde queremos hacer iluminación lineal, pero ya no tenemos la posibilidad de tal vez hacer un ranurado a todo lo largo, como por ejemplo en aplicaciones de paredes y de techos de concreto. En la línea intermedia nos vamos a encontrar con los perfiles trimless. Vamos a encontrarnos entonces dos variantes. Estos perfiles se llaman trimless porque no llevan una sujeción visible sobre el material donde lo estamos colocando. La forma de instalar estos perfiles es en cada una de las perforaciones que tenemos, a cada 60 centímetros mínimo vamos a colocar pijas y taquetes para soportar el cuerpo de aluminio y después vamos a resanar o a colocar el acabado final, como puede ser formaica, y lo único que nos va a quedar visible es la mica difusa y al encenderlo pues obviamente la línea luminosa. Vamos a tener entonces dos variantes, que es uno para bordes externos y otro más para bordes internos. En el interior del perfil de aluminio vamos a tener el espacio suficiente para colocar una tira de LED de 5 milímetros y vamos a tener un efecto uniforme con cualquier modelo de tira que nosotros elijamos de la línea 2021 y de las que les estamos colocando aquí en la pantalla. Iniciando con los perfiles que son más anchos y profundos, nos vamos a encontrar con modelos como el ILUPA 2403 y 2404. Estos perfiles están pensados para utilizarse con regletas rígidas que van con conexión directa a 127 volts. Entonces, cuando utilicemos perfiles como estos, ya vamos a evitar el tercer componente necesario para la iluminación lineal, que es la fuente de poder, porque nuestra regleta ya va conectada directamente a la línea eléctrica. Además, otra ventaja que tenemos en estos dos modelos de perfil, en el ILUPA 2404 e ILUPA 2403, es que nos vamos a encontrar con mica continua de hasta 60 metros que se vende en múltiplos de 10 metros. Entonces esto nos ayuda para poder hacer líneas luminosas muy largas que excedan los 2 metros de longitud y no tengamos fugas de luz en la unión de mica y mica y la unión de perfil y perfil. Aquí vamos a hacer un ejemplo rápido en el que a lo mejor yo quiero colocar 2 metros más 2 metros de perfil de aluminio. Si yo tengo la unión de mica con mica y de perfil con perfil en el mismo punto, lo más probable es que no tenga una sujeción mecánica adecuada y entonces mi línea luminosa empiece a doblarse y a separarse. Si nosotros utilizamos una mica continua de más de 2 metros que nos cubra la longitud total de la línea luminosa, lo que podemos hacer es una instalación sesgada entre las uniones de perfil y las uniones de mica, que es algo como lo que estoy haciendo aquí en este momento. Entonces esto nos va a ayudar a que tengamos una sujeción mecánica mucho más estable y además a evitar los puntos de fuga de luz en cada una de las intersecciones de mica y de perfil. Esta ventaja de la mica continua la vamos a encontrar en estos dos modelos
y en los perfiles DXAP01, DXAP02 y DXAP06, tanto en acabado aluminio natural con mica blanca y en acabado negro con mica negra translúcida. Para aplicaciones en donde tenemos el espacio suficiente para colocar un perfil con un cuerpo mucho más grande y además de eso necesitamos que la línea luminosa nos dé mucho mayor cantidad de luz, vamos a encontrarnos con perfiles como el ILUPA 5032. En este perfil vamos a poder instalar tiras de LED o regletas de LED de 50 centímetros de largo con doble hilera de LED llamadas AC-Board 2L. Por el ancho que tiene este perfil es necesario colocar estas tarjetas para llenar por completo el interior del perfil y tengamos una iluminación completamente uniforme y que nos dé un flujo luminoso adecuado. Entonces también en esta vamos a poder interconectar hasta 2 metros de longitud total con regletas rígidas, o también podríamos utilizar tiras de LED del tipo extra planas, que son las que se conectan a 12 o a 24 volts. Esto ya va a depender entonces de las características del propio proyecto y de las necesidades que tengamos tanto de consumo en watts como de iluminación en lúmenes o en luxes. Este perfil de aquí es el ILUPA B04. En este caso nos vamos a encontrar que el kit de perfil lo conforman nada más 2 metros de perfil de aluminio y nos va a recibir un acrílico o un cristal templado de 8 milímetros. El acrílico o el cristal va a entrar a presión y como podemos ver aquí tenemos un tope que no permite que el material llegue hasta donde está instalada la tira de LEDs. La tira de LEDs la vamos a colocar en esta ranura inferior, entonces por más que yo empuje el acrílico o el cristal no va a llegar a dañar los componentes de la propia tira. Al colocar este perfil con una tira de LED, ya sea monocromática de un solo color o RGB con cambio de colores, el efecto que vamos a tener es que se va a iluminar todo el borde del acrílico y con esto vamos a poder hacer repisas luminosas. E incluso si colocamos por aquí algún grabado con la marca de algún producto, también se va a iluminar. Entonces esto nos sirve muy bien para hacer exhibición de mercancía en tiendas. Por acá nos encontramos con otro perfil muy interesante, que es un perfil de doble salida de luz indirecta. Como podemos ver por la parte trasera del perfil modelo ILUPA 1402 Kit, nos vamos a encontrar entonces con 2 metros de perfil de aluminio y 4 metros de mica difusa. En cada una de estas ranuras laterales vamos a poder colocar tira de LED extra plana de 10 milímetros y vamos a poder iluminar hacia arriba y hacia abajo. Entonces aquí podemos hacer la combinación de luz monocromática en un extremo y de luz RGB con cambio de color en el otro. Además que tenemos un espacio bastante considerable en el interior, en las dos barras luminosas traseras, para poder incluso pasar el cableado por la parte de atrás y que este mismo perfil nos sirva como canaleta para ocultar los cables de alimentación de 12 o de 24 volts. Cuando necesitemos hacer iluminación en piso, nos vamos a encontrar con el perfil ILUPA 2216. Este perfil, como podemos ver, si lo comparamos contra un perfil común de empotrar o sobreponer en pared o techo, es mucho más robusto tanto la mica como el cuerpo de aluminio. Esto permite que el perfil tenga un IK05 y que lo podamos colocar en donde hay tránsito ligero de personas sin que se dañe ninguno de los dos componentes. Además de que nos reciba una tira de LED extra plana a todo lo largo del perfil y tenemos un efecto uniforme desde 60 LEDs por metro. Entonces no importa el modelo de tira que le coloquemos, siempre vamos a tener un efecto perfectamente uniforme sin que se nos marquen los puntos de luz a través de la mica difusa. Este perfil de aquí es muy interesante, es el modelo ILUPA 1401 Kit. Es un perfil colgador de ganchos. Viene con 2 metros de perfil de aluminio, 2 metros de mica difusa,
un par de sujetadores para pared en el closet y un par de sujetadores para techo. Entonces, ¿cuál es la forma de instalarlo? Vamos a colocar la tira de LED en esta ranura inferior y vamos a colocar los sujetadores, y después a presión va a entrar el perfil de aluminio hacia abajo. De esta forma vamos a iluminar directamente los ganchos de ropa que tengamos en un closet. Este perfil nos soporta hasta 60 kilogramos por cada metro lineal de perfil de aluminio. Cuando queramos hacer iluminación sobre muebles, vamos a tener estos perfiles, que es el modelo ILUPA 1005 e ILUPA 1009 Kit. Estos perfiles son muy pequeños. Nos van a recibir tira extraplana de 5 milímetros, que es de las más angostas que tenemos en la línea. Y a diferencia de los demás perfiles, en lugar de que la tira vaya colocada en el piso interior del perfil, vaya colocada en la pared interna. Entonces, de esta forma vamos a tener un efecto perfectamente uniforme a lo largo de toda la línea luminosa, sin que se nos marquen los puntos de luz. Es como esto que vemos acá. Entonces nos va a servir para iluminar todos los bordes de muebles que tengamos. Además de que en estos dos modelos de perfil, la mica difusa no es rígida, sino que es flexible, y esto nos da la posibilidad de hacer diferentes figuras sin necesidad de hacer cortes como tal sobre la mica. Entrando a los perfiles de aluminio para hacer aplicaciones suspendidas, nos vamos a encontrar con el modelo PA1911P y PA1603, que son estos de aquí. Nos van a servir para hacer barras luminosas de hasta 2 metros, igual con regletas rígidas de 127 volts, y la sujeción va a ser por la parte trasera del perfil de aluminio con tensores de cable de acero. Con esto podemos armar barras luminosas de 1, de 1.5 o de hasta 2 metros de largo, también con la posibilidad de hacerlo con mica redonda o con mica cuadrada. Y por último nos vamos a encontrar la línea de perfiles más anchos y profundos, que son un poco de lo que veíamos al inicio, de los perfiles UGR en variantes con ceja lateral para empotrar o sin ceja lateral para sobreponer o suspender, en acabado aluminio natural o en acabado negro. Además de estos nos vamos a encontrar con perfiles con mica curva, que son estos dos de acá, en donde tenemos el perfil ILUPA 60 Kit con 6 centímetros de diámetro y el ILUPA 30 Kit con 3 centímetros de diámetro. Entonces esto nos va a servir para hacer luminarios de hasta 2 metros con regleta rígida a 127 volts y con un acabado completamente estético. Hasta aquí me gustaría saber si entre los asistentes tenemos alguna duda o algún comentario sobre cómo elegir los modelos de perfil de aluminio y cuáles son los tipos de instalación que tenemos. Ahora, dentro de las preguntas frecuentes siempre nos vamos a encontrar con cómo hacer las intersecciones de diferentes ángulos o cómo hacer la unión de una regleta o de una línea luminosa que va continua con otra que interrumpe a nuestro diseño. Dependiendo del modelo, nos vamos a encontrar entonces, como ya veíamos en la presentación con el maletín de perfiles, nos vamos a encontrar con perfiles sin ceja y con ceja lateral. Para poder hacer una unión que en el ángulo nos dé 90 grados o un ángulo recto, vamos a tener que hacer los cortes a 45 grados de forma diagonal, como lo que vemos en la imagen. Entonces nosotros vamos a agarrar nuestra línea luminosa y la vamos a cortar en el extremo a 45 grados cada una. Al unirla entonces vamos a tener ya el ángulo completo de 90 grados. En este tipo de cortes lo importante es que siempre nos queden la unión perfecta de mica y mica para que no tengamos un efecto de sombra en la intersección de cada una de las líneas luminosas. Ahora, ¿cómo hacemos tal cual las intersecciones de una línea que va continua y otra que interrumpe? También, dependiendo de si se trata de un perfil de aluminio con ceja o sin ceja,
lo que tenemos que hacer es un saque en la pared interna del perfil para que el perfil que intercepta quede exactamente embonando con el perfil que queda continuo. Y de esta forma, como vemos en la imagen del lado derecho superior, vamos a tener también la unión perfecta entre mica y mica con un perfil de aluminio con ceja lateral. Y en el caso de la imagen del lado derecho inferior, pues vamos a tener la unión perfecta de mica y mica en un perfil de aluminio sin ceja lateral. Entonces, básicamente este es el procedimiento para tener una imagen o para tener un acabado de perfil de aluminio o de intersección sin sombras. Ahora, ¿cómo se coloca la tira? Vamos a tener una tercera manera de instalar los perfiles de aluminio, además de empotrado, sobrepuesto, suspendido, que le llamamos fijación directa. Muchas veces en nuestros proyectos de iluminación pues nos vamos a encontrar que ya es imposible por la profundidad del material o por el espacio que nos queda en la instalación colocar las grapas o colocar el accesorio para fijación. En este caso, la tercera opción va a ser hacer la fijación directa perforando en la parte del piso interior del perfil directamente y colocar pijas para la sujeción del cuerpo de aluminio. En este caso, lo más importante es que avellanemos cada una de las perforaciones para que no tengamos un efecto como el de la imagen del lado derecho. Si nosotros no hacemos el avellanado y no colocamos una pija de cabeza plana, vamos a tener un punto en donde la tira de LED no queda perfectamente adherida al perfil de aluminio, y esto va a tener dos efectos, uno estético y uno funcional. El efecto estético es que en el punto en donde no está perfectamente adherida la tira, pues se va a marcar más el punto de luz a través de la mica difusa. Y el efecto funcional es que en ese punto no vamos a tener una buena disipación de calor y por lo tanto ese tramito se va a estar fundiendo, se va a estar quemando a cada rato por sobrecalentamiento. La fijación directa de forma correcta es como la imagen que vemos del lado izquierdo, en donde tenemos el avellanado correcto, la pija de cabeza plana llega hasta el ras de la superficie de aluminio, y de esta forma nos permite que la tira quede perfectamente adherida a todo lo largo, tanto en los puntos de sujeción como en el resto del perfil de aluminio. Para hacer todos los ensambles y colocar los perfiles de aluminio con diferentes ángulos, pues vamos a poder echar mano de los coples de diferentes modelos que además son compatibles no solo con el modelo que indica en su clave, sino que también pueden ser intercambiables con diferentes tipos de perfil. Aquí les tengo el ejemplo del cople 90 del modelo PA1911, que es compatible con alrededor de 5 o 6 modelos de perfil diferentes, y vamos a tener ángulos de 90 grados, de 120 grados o de 180 grados con la luz frontal. En el caso del cople de 180 grados, nosotros podemos deformarlo y podemos darle el ángulo que necesitemos para hacer intersecciones de 90, de 45, de 60, de 120 grados, o dejarlo plano para tener la unión en recto de más de 2 metros de perfil de aluminio. Entonces, la ventaja al utilizar estos coples es que antes de colocar la línea luminosa vamos a poder armar nuestra figura debajo, y después, ya que tenemos todo perfectamente unido, vamos a poder colocarlo entonces sobre la superficie en donde va a quedar instalado. Aquí tenemos otro ejemplo de una aplicación de perfiles de aluminio con la luz lateral. ¿Qué hay detrás de toda la línea luminosa que tenemos aquí en esta escalera? Bueno, por lo que hay detrás es fijación directa de los perfiles de aluminio, como podemos ver en esta imagen aumentada. Tenemos pequeños tramos que van haciendo la forma de los escalones y pijas de cabeza plana avellanadas que sujetan como tal a cada uno de los tramos de perfil de aluminio. Después de esto se hace limpieza dentro del perfil con gasolina blanca y con tela de microfibra. Dejamos secar perfectamente el interior del perfil y vamos colocando los tramos de tira. Aquí lo importante es que al tener los tramos muy cortos de tira de LED, hay que ir haciendo uniones, ya sea con pequeños cables o haciendo cortes diagonales sobre la misma tira para tener la alimentación en uno solo de los extremos.
Otra cosa importante es que en caso de que nuestra línea luminosa con todos los ángulos supere los 5, los 10 o los 20 metros del carrete de tira de LED extra plana, pues vamos a tener que colocar cables independientes a cada uno de los tramos excedentes de los 5, 10 o 20 metros para no sobrecargar las pistas de cobre que componen a la tira de LED. Ahora, todas estas aplicaciones las podemos ir combinando también con sensores, que también vamos a ver en una capacitación más adelante de este mismo módulo, para que tengan un funcionamiento automático como lo que vamos a ver a continuación. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando necesitemos unir más de 2 metros o más de 3 metros de perfiles de aluminio? Como veíamos en la presentación del maletín muestrario de perfiles, la recomendación aquí siempre va a ser dejar la unión de mica y perfil sesgadas. Entonces, yo recomiendo que tengamos por lo menos un desfase de 30 centímetros entre cada unión, para que estos 30 centímetros sobrantes de mica y faltantes de perfil nos ayuden a tener una sujeción mecánica mucho más estable y no tengamos fugas de luz en las intersecciones de mica y mica. Además de esto, se hace más importante en los modelos de perfil para uso en exteriores, ya que esta unión nos permite que tengamos un sellado muchísimo más confiable en las uniones y no tengamos filtración de humedad o de agua hasta los componentes internos o hacia la propia tira de LED. Entonces, esto lo podemos resolver haciendo la instalación sesgada de mica y mica perfil o echar mano también de los modelos que tienen mica continua de hasta 60 metros sin uniones. Hasta aquí me gustaría saber si entre los asistentes tenemos alguna duda o comentario sobre la selección y la instalación como tal de diferentes formas de cada uno de los perfiles de aluminio. Ahora, vamos a ver cómo seleccionamos los tipos de tira de LED. En general nos vamos a encontrar con 2 o con 3 familias, mejor dicho, de tiras diferentes. Las primeras y las más recomendadas para cuando queremos hacer iluminación de altos niveles de luz van a ser las tiras de LED extra planas, que vienen en carretes de 5, de 10 o hasta de 20 metros continuos y que se alimentan con fuentes de poder de 12 o de 24 volts. Vamos a tener también carretes de tipo de tira non-wire de 127 volts con 50 metros continuos de consumo intermedio. Estas tiras nos van a servir entonces para hacer acentos de luz, y la ventaja que vamos a tener es que el adaptador es muy pequeño y lo vamos a poder colocar en registros eléctricos comunes. Y por último nos vamos a encontrar con la familia de regletas rígidas. En la familia de regletas rígidas nos vamos a encontrar 6 modelos, 3 con hilera sencilla de LED, que es como la que vemos en la imagen inferior, y 3 más con doble hilera de LED. Dependiendo del perfil de aluminio, si es angosto o si es ancho, nos vamos a ir por cada una de las regletas rígidas. En general, cualquiera de estas familias de tiras de LED nos vamos a encontrar en tonos monocromáticos, blanco cálido, blanco neutro o blanco, y en el caso de las non-wire y las extra planas, pues vamos a tener la opción también de tiras de LED RGB o RGBW con cambio de colores. Aquí vemos la conexión eléctrica típica de una tira extra plana, en la que vamos a colocar en este caso una fuente de poder atenuable mediante TRIAC de 127 volts, que son los dimmers que se utilizan normalmente para lámparas incandescentes o halógenas, instaladas como tal, como si fuera un apagador común. Y a la salida de nuestra fuente de poder atenuable vamos a conectar nuestros 5, 10 o 20 metros de tira extra plana. Cada uno de los modelos de tira nos va a indicar sobre el mismo PCB o sobre el mismo cuerpo de la tira los puntos en donde podemos hacer cortes. Los cortes se van a hacer con unas tijeras normales en medio del óvalo color cobre, y entonces al separar cada uno de esos tramos
Cada uno puede funcionar de forma independiente y podemos alimentar cada 5 centímetros, cada 2.5 centímetros, cada 3 o cada 2 centímetros, dependiendo del modelo y de las especificaciones que nos marque la tira de LED. Aquí lo importante es elegir nuestra fuente de poder del mismo voltaje que nos marca el modelo de tira extraplana. ¿Cómo vamos a instalar las tarjetas rígidas? Como lo vemos en la imagen, el primer paso es limpiar el interior del perfil de aluminio con gasolina blanca y con tela de microfibra, dejar secar sin volver a tocar el piso interior del perfil. Después vamos a colocar cinta doble cara, de preferencia de la más delgada que encontremos para que haya una correcta disipación de calor. Y después, haciendo presión solamente con los dedos, vamos a ir adhiriendo cada una de las regletas rígidas. Lo interesante aquí es que podemos interconectar 1, 2, 3 o hasta 4 regletas para formar luminarios de 50, 1,50 o hasta 2 metros de largo, dependiendo entonces de las características que tenga el perfil que hayamos elegido en un inicio. Para el caso de las tiras de LED mount wire, la instalación vamos a tener dos opciones para instalarlas. La primera es utilizar silicón transparente que no sea caliente, y lo vamos a colocar sobre toda la superficie y directamente vamos a estar instalando nuestra tira non-wire a través del recubrimiento de TPU transparente. Y la otra opción es utilizar las grapas que ya vienen incluidas en el carrete de tira de 50 metros y hacer perforaciones para cada una de las pijas, y de esta forma ir colocando a lo mejor cada 30 o cada 40 centímetros una grapa. Y la conexión eléctrica va a ser a través de un conector que va a traer los cables necesarios para hacer la conexión hacia nuestro controlador con cambio de color o hacia nuestro adaptador de 127 volts de corriente alterna a 127 volts de corriente directa. Ahora aquí vamos a ver cómo hacemos la selección de las tiras de LED y cuáles son las características importantes que debemos de considerar para que tengamos un efecto uniforme entre cada combinación de tira y de perfil de aluminio. Ahora, en este mismo muestrario de perfiles de aluminio nos vamos a encontrar con todos los componentes necesarios para ir haciendo las pruebas de efectos de luz. Es decir, tenemos un kit con diferentes modelos de tiras de LED extraplanas, una fuente de poder de 24 volts portátil con su conector tipo 5.1 para poder hacer las pruebas más rápidamente. Y en este ejemplo yo voy a utilizar el perfil flexible ILUPA 1806, que es un perfil muy poco profundo con mica difusa en acabado blanco. Y voy a utilizar una tira de 120 LEDs por metro y una tira de 300 LEDs por metro. Como podemos ver aquí, los LEDs que componen a cada uno de estos dos modelos de tira son exactamente iguales. Lo único que cambia es la separación entre LED y LED. Entonces esta separación, densidad o concentración es la que nos va a dar el efecto final que tengamos a través de la mica difusa. Primero encendemos nuestra tira de LED de 120 LEDs por metro y notamos la separación entonces entre cada uno de los puntos de luz. Vamos a colocar dentro del perfil de aluminio flexible esta tira de LED y vamos a notar cómo se alcanzan a marcar los puntos de luz a través de la mica. Esto por la separación entonces que tiene cada uno de los encapsulados. Si sobre este perfil de aluminio ahora colocamos una tira de 300 LEDs por metro, en donde incluso a simple vista ya tenemos un efecto mucho más uniforme, vamos a notar que en este caso ya no tenemos los puntos marcados de luz y sombra. Entonces, para tener un efecto de luz uniforme, lo que debemos cuidar es la profundidad del perfil de aluminio que hayamos elegido por estética y por tipo de instalación, y después la concentración o densidad de LEDs que tenga nuestra tira de LED. Para poder saber qué tira de LED se lleva bien con cada uno de los perfiles de aluminio, hay que ir haciendo la prueba con 120, con 60, con 210, con 240 o hasta con 300 LEDs por metro para evitar que se nos marquen los puntos de luz. Todas estas pruebas ya están concentradas en un cintillo que podemos ver aquí en la pantalla en cada una de las fichas técnicas que están en el catálogo de perfiles de aluminio de la línea 2021 ILUMILEDS.
en donde ya nos va a decir en blanco y negro el efecto de luz que tengamos para una tira de 120, de 240 o de hasta 300 LEDs por metro, y de esta manera evitar que tengamos puntos de luz a través de la mica. A continuación quiero mostrarles un video en el que se explica cómo se coloca una tira de LED extra plana dentro de un perfil de aluminio de cualquier tipo. ¿Qué tal? En este video te explicaré cómo hacer un luminario de LED usando la tira de LED extra plana y el perfil de aluminio Illumileds para poder aplicarlo en tus proyectos de iluminación lineal. Las herramientas que necesitaremos para hacer esta fabricación son un cautín de lápiz, soldadura de estaño, multímetro, pinzas de corte y punta, tijeras y microfibra. Para realizar los cortes de los perfiles de aluminio será necesario usar un arco con cegueta o, si es posible, una ingleteadora. El material que usaremos es un kit de perfil Illumileds que incluye perfil de aluminio, mica, juego de tapas laterales y grapas de fijación, así como una fuente de poder, cable y una clavija para probar el funcionamiento de la lámpara. Y por último, y el componente más importante, la tira de LED extra plana. Para saber de qué largo deben de quedar los cortes en el perfil de aluminio, primero hay que considerar la longitud de los módulos de la tira de LED. En este caso tenemos una tira modelo LDPB2216W24300R. Como podemos ver en su ficha técnica, tiene cortes cada 2 centímetros. El kit de perfil es el modelo DXAP01 Kit Punto. Lo que haremos ahora es verificar el tamaño de la tapa y ver cuánto entra dentro del perfil de aluminio. Son unos 6 milímetros, por lo que en este espacio no puede pegarse tira de LED. Aquí tengo un perfil ya cortado exactamente a 50 centímetros. Al colocar las tapas se puede observar que el espacio útil para pegar la tira de LED es de poco menos de 49 centímetros. Esto quiere decir que el tramo de tira deberá de ser de 48 centímetros, o sea, 24 módulos. Primero hay que pelar las puntas de los cables que irán conectados a la tira. Se debe quitar solo el recubrimiento necesario para hacer la soldadura. Usando el cautín y la soldadura se estañan las puntas de los cables. Después se estañan los puntos de conexión de la tira y por último se unen con un toque rápido del cautín. Si se quita mucho recubrimiento, los cables pueden hacer contacto y provocar un cortocircuito. Lo primero que se debe hacer es limpiar el interior del perfil de aluminio usando la microfibra humedecida con gasolina blanca y dejarlo secar. Es importante no tocar de nuevo el perfil después de limpiarlo para no contaminarlo y que la tira quede perfectamente adherida. Después hay que quitar la protección de la cinta doble cara que trae la tira para ir pegándola poco a poco. Se pasa el cable de alimentación por el orificio que tiene una de las tapas laterales para saber en qué punto empezar a pegar la tira. Se va quitando la protección poco a poco haciendo presión con los dedos. Es muy importante mencionar que no debe usarse ningún objeto como desarmadores o pinzas para pegar la tira, ya que estos pueden dañar sus componentes. Por último, se coloca la mica en el perfil de aluminio. Esto puede hacerse de dos formas: metiendo la mica desde arriba y haciendo presión hacia abajo, introduciendo uno de los costados de la mica hasta colocarla completa a lo largo de todo el perfil, cuidando de no lastimarla en las orillas. O puede hacerse deslizando desde un extremo y recorriéndola hasta el otro. La fuente de poder tiene bornes con tornillo marcado como línea, neutro y tierra física. Estos deben ir conectados a la línea eléctrica de 127 volts. Los bornes marcados como B+ y B- son la salida de la fuente, que es donde irá conectada nuestra tira de LED. Antes de conectarla, verificamos el voltaje de salida usando el multímetro, que en este caso debe marcar 24 volts. Después se conecta la tira a la fuente respetando la polaridad que tengan los cables. Si se conecta al revés no pasará nada, simplemente la tira no encenderá. En el siguiente video te explicaré cómo atenuar esta tira para poder variar el brillo en tus proyectos de iluminación. Bueno, pues como vimos en este video, la instalación de las tiras de LED realmente es sencilla. Lo único que hay que hacer es tener mucha limpieza a la hora de colocar cada uno de los componentes y sobre todo no estar tocando varias veces después de haber limpiado la parte interna del perfil para que no dejemos rastros de grasa que tenemos en los dedos y también que no quede ninguna rebaba de perfil de aluminio al haber hecho los cortes. Ahora,
Como les comentaba en el video en donde veíamos las pruebas de efecto de luz, nos vamos a encontrar un cintillo de efectos en nuestro catálogo de perfiles de aluminio 2021, en el que nos va a marcar en blanco y negro cuál es el efecto que tenemos con tiras de LED extraplanas desde 60 hasta 300 LEDs por metro. Aquí la consideración nuevamente es siempre utilizar perfiles de aluminio con poco peralte o con poca profundidad con tiras de LED de muchos LEDs por metro, mientras que si utilizamos perfiles de mucho peralte o de mucha profundidad, podemos empezar a utilizar tiras de LED con pocos LEDs por metro, porque vamos a tener la altura suficiente para que se empiecen a difuminar los puntos de luz. Entonces colocamos esta tabla o este cintillo de efectos en blanco y negro porque vamos a tener exactamente el mismo efecto en tono cálido, en tono blanco o en tono neutro, y también en tono RGB con cambio de colores. Hasta aquí me gustaría saber si tenemos alguna duda o comentario con la selección y la instalación de las tiras de LED, tanto extraplanas, non-wire o regletas rígidas de 127 volts. Ahora, por último, el componente final es la fuente de poder. De la fuente de poder van a depender varios factores. El primero es qué tanto tiempo voy a poder tener encendida mi iluminación y qué tan protegido contra la intemperie necesito tener cada una de mis aplicaciones. Vamos a encontrarnos básicamente con familias de fuentes de poder no atenuables para uso en interiores, como la que vemos en la imagen del lado derecho, fuentes de poder atenuables o no atenuables para uso en exteriores, como la que vemos en la imagen central, y fuentes de poder atenuables para uso en interiores, como la que vemos del lado izquierdo. Va a depender de si queremos atenuación con algún dimmer en particular, o si queremos que también la fuente de poder, así como la tira de LED, estén expuestas a la humedad, o incluso en el caso de las tiras de LED IP68 queden sumergidas. Hay que recordar que en ningún caso las fuentes de poder pueden quedar inmersas en agua. El grado de protección máximo en fuentes de poder va a ser IP67, es decir que la podemos tener bajo goteo de agua o bajo la lluvia directamente. Nos vamos a encontrar con fuentes de poder desde 30 hasta 360 watts, dependiendo de qué tanta carga o qué tantos tramos de tira le vamos a conectar. Aquí la recomendación siempre es utilizar la fuente de poder a máximo el 80% de su capacidad nominal. Es decir, una fuente de 100 watts, cargarle máximo 80 watts de tira. Una fuente de 150 watts, cargarle máximo 120 watts de tira, y así sucesivamente. Aquí lo importante también es la forma en la que instalamos la fuente de poder. El flujo de aire es muy importante para mantener la temperatura de operación estable y dentro del margen recomendado en las especificaciones de la fuente. El flujo de aire siempre va a ir desde abajo hacia arriba, y esto nos va a ayudar a que por convección natural los componentes se mantengan debajo de 50 o de 40 grados para que no tengamos daño prematuro en cada una de las tarjetas electrónicas internas. En el caso de las fuentes con ventilador integrado, como la que vemos del lado derecho inferior, es muy importante dar un mantenimiento programado o periódico a estas fuentes, tal cual como si se tratara de un gabinete de computadora, para que no guardemos polvo y pelusa dentro de la propia carcasa de la fuente y no se llegue a atascar el ventilador. Así como también es muy importante no confinar las fuentes en espacios muy reducidos. En el caso de que necesitemos tener una fuente de poder dentro de un gabinete, dentro de un mueble o por encima de un cajillo, aquí lo importante es que mantengamos lo más ventilado posible para que por convección natural, como les digo, por flujo de aire, tengamos una refrigeración correcta de las fuentes de poder. Ahora aquí les voy a hacer un ejemplo de cómo calcular una fuente. Vamos a tomar el modelo de tira LDPB2835 de 24 volts de 10 metros continuos. Esta tira la utilizamos en un luminario llamado Skyline, que vamos a ver también en otra capacitación de este mismo módulo.
Aquí lo interesante es que ya no estamos limitados a los 5 metros de tira extraplana, sino que nos vamos a encontrar con carretes de 10 o incluso de hasta 20 metros continuos. Si nosotros tomamos los datos que están encerrados en un recuadro verde, que son 13 watts por metro y 24 volts, nos vamos a encontrar que estos son los que nos van a marcar la pauta para elegir nuestra fuente de poder. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una multiplicación muy sencilla del consumo por metro en watts marcado en la ficha técnica de la tira y la cantidad de metros que vamos a utilizar. En este caso, si yo multiplico 13 por 10 metros, me va a dar un consumo total de 130 watts. Para yo poder calcular mi fuente de poder sobrada al 80%, lo que voy a hacer es multiplicar mi consumo total por 1.2. Al hacer esta multiplicación me va a dar el consumo estimado sobrado al 120%. En este caso me da 156 watts. Siempre me voy a ir por la fuente de poder inmediata superior, que en este caso sería una fuente de 24 volts como lo marcan las especificaciones de la tira y de 200 watts mínimo. Vamos a encontrarnos con 3 opciones de cada una de las familias de fuentes. La primera fuente va a ser el modelo CP200W. Las fuentes CP son de la línea profesional de la marca y nos va a soportar hasta 160 watts de carga total con una eficiencia del 80%. La siguiente opción es la CP24 con terminación HP-FMB. ¿Cuál es la diferencia entre la CP normal y la HP-FMB? La HP-FMB es una fuente de poder con alto factor de potencia y baja distorsión armónica. Estos dos factores se vuelven muy importantes cuando tenemos un conjunto de varias fuentes de poder, a lo mejor de 10 o de 20 fuentes en un solo circuito eléctrico. Entonces, ¿cuándo nos vamos a ir por una normal o por una de alto factor de potencia y baja distorsión armónica? Cuando tenemos una aplicación donde tenemos 1, 2 o 3 fuentes de poder, podemos irnos por la fuente CP200W normal, ya que no vamos a tener mucho ruido eléctrico generado por 3 fuentes de poder. En una aplicación comercial como en una tienda en donde tenemos 15 fuentes de poder conectadas a un mismo circuito, la mejor opción va a ser irnos por una HP-FMB para que tengamos una baja distorsión armónica y por lo tanto no generemos mucho ruido eléctrico en la línea. Y por último vamos a tener la opción de fuente de poder atenuable. Estas fuentes, que también vamos a ver en la capacitación de iluminación lineal de este módulo, es una fuente que tiene la característica de ser compatible con los 5 sistemas de atenuación comerciales que nos encontramos en México, que son el TRIAC de 127 volts, que son los dimmers de cualquier marca que se utilizan para lámparas incandescentes o halógenas, el 0 a 10 o 1 a 10 volts también de cualquier marca, el tipo PWM y el tipo potenciómetro. Entonces, dependiendo de las características del dimmer, podemos elegir la fuente ILUDA 5 en 1 y lo único que va a ir cambiando es la forma de cómo la conectemos para hacerla compatible con un dimmer entonces de cualquier marca. Y por último nos vamos a encontrar con la opción para uso en exteriores, que es la FP224EXT. Esta fuente, como les comentaba, tiene un grado de protección IP67. Quiere decir que puede estar expuesta literalmente a la lluvia sin sufrir ningún daño. Entonces, estas serían las 4 opciones que tendríamos de fuente de poder para una aplicación con una tira de LED de 13 watts por metro utilizando 10 metros continuos. Aquí vemos las formas de conectar nuestras fuentes atenuables. En la primera imagen o en el primer diagrama vemos la conexión de nuestra fuente con un dimmer TRIAC de 127. En la segunda imagen vemos cómo sería la conexión con un dimmer de 0 a 10 o de 1 a 10 volts de cualquier marca. Y acá vemos la conexión que tendríamos que hacer para un dimmer común de potenciómetro. Entonces, cada una de estas conexiones nos van a ser compatibles nuestras fuentes de poder ILUDA 5 en 1. Hasta aquí me gustaría saber si tenemos alguna duda o comentario sobre la selección y el cálculo de fuentes de poder para las aplicaciones de iluminación lineal.
Bueno, pues muchísimas gracias por haberse conectado a esta capacitación. Quiero recordarles que tenemos todo un calendario y todo un catálogo de capacitaciones disponibles ya en nuestra página de internet y en nuestras redes sociales, así como también pueden descargar nuestro catálogo general de la marca y nuestro catálogo de perfiles en formato PDF entrando a la página de ilumilets.com.mx. Ahí les va a aparecer un banner, le pican y les va a mandar directamente al enlace para descargar los PDFs. También cuando entran a nuestra página de internet les va a aparecer un icono de WhatsApp en el lado derecho inferior. Le pican ahí y en automático van a tener acceso a un chat con un asistente técnico para que pueda resolver todas sus dudas en cuanto a instalación, cálculo y selección de productos, no solo de iluminación lineal, sino de cualquier línea de la marca Illumilets. Pueden descargar el programa, el catálogo, el calendario y también agendar alguna capacitación específica mandando un correo a atencionaclientes@illumilets.com.mx. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.